queridos alumnos, hoy en el curso de Personal Social hablaremos acerca y conoceremos más sobre las culturas pre-incas. Vamos a hablar el día de hoy sobre dos culturas principales, Chavín y Paracas. Estas dos culturas pertenecen al periodo formativo y es de las cuales vamos a hablar el día de hoy, pues la civilización andina dice que tomó muchas formas a lo largo de la historia. Recuerden que cuando llegaron los primeros pobladores tuvieron que pasar por todo un proceso, al cual cuando ellos se volvieron sedentarios empezaron a agruparse en grupos mucho más grandes, formando así estas culturas. Además, desde la aparición de estos primeros pobladores, pues surgió la necesidad de poderse organizar para que puedan desarrollarse más, para que puedan cuidarse entre ellos y puedan aprovechar lo que la geografía les ofrecía en ese entonces. Es así que hoy vamos a hablar acerca de estas dos culturas, de Chavín y Paracas. Y vuelvo a repetir, estas dos culturas van a pertenecer al periodo formativo. ¿Por qué formativo? Porque comienza la etapa de formación con estas dos grandes culturas. Les voy dando un dato. En Chavín, los que gobernaban o los que tenían la máxima autoridad eran los sacerdotes. Y por ejemplo en Paracas, su jefe máximo era el sacerdote, pero en su primera etapa de inicio, que les conocían con el nombre de Paracas Cavernas. Ellos también pasaron por un proceso y estos Paracas, a la mitad, surgió otra nueva organización llamada las Paracas Necrópolis. Y es ahí donde su máxima autoridad ya no son los sacerdotes, sino vienen a ser los guerreros. ¿Quieres saber más acerca de ello? Vamos a ver el siguiente video. La cultura Chavín. Situada geográficamente cerca de la Cordillera Blanca, a orillas del río Mosna, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Pertenece al primer horizonte u horizonte temprano. Tiene una antigüedad de 2000 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Fue descubierta en el año de 1919 por Julio César Tello Rojas, más conocido como Julio C. Tello, denominado el padre de la arqueología peruana. Expansión territorial. Por el norte abarcó hasta los Andes ecuatorianos, y por el sur abarcaba parte de los territorios de Bolivia, Chile y Argentina. Principales características. Es la cultura más antigua del Perú, se le llamaba también panperuana, porque abarcó casi todo el Perú. La base principal de su economía fue la agricultura. Se dedicaron a la caza, pesca y recolección de plantas y frutos en sus distintas variedades. La fuente principal de su alimentación fue el cultivo del maíz. Crearon métodos para la irrigación de las tierras de cultivo. Aumentó la población y con ella también los cultos religiosos. Construyeron templos ceremoniales y oratorios donde adoraban a sus dioses. Su sociedad fue teocrática. El sacerdote estaba a la cabeza, y era el que tenía el poder, y el pueblo creía que él se podía comunicar con los dioses. Principales manifestaciones de su cultura. Arquitectura. Sus construcciones fueron en su mayoría hechas a base de piedra, líticas, aunque a veces también usaban el barro. Usaron plataformas, sus pirámides eran truncas, construyeron templos, como el castillo de Chavín, adoraciones, galerías subterráneas con tubos de ventilación en piedra tallada, y adornadas con cabezas de felinos, llamados cabezas clavas. Escultura. Su escultura también fue en piedra, representando en su mayoría a dioses mitológicos como el cóndor, jaguar, y la serpiente. Entre sus esculturas se tiene el lanzón monolítico, hecho en granito, con una altura de 5 metros que representa a un jaguar, también la estela de Raimondi, de 1,93 metros, que representa al dios Huiracocha. También el obelisco de Tello de una altura de 2,52 metros, tallados con seres mitológicos. Sus cabezas clavas representan a humanos felinizados. Cerámica. Usaron los colores negro y gris, color de piedra, de forma globular, cuerpo macizo, con una asa gruesa con dibujos hechos en alto relieve de seres mitológicos. Sus ejemplares son las vasijas, jarras, tazas, platos, botellas, etc.
Hoy te explicaré la cultura Paracas. Paracas se originó en el departamento de Ica, en una zona seca y desértica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Se desarrolló entre los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Fue descubierta en 1925 por Julio Cetello. Paracas se desarrolló en el Horizonte temprano. Recibió la influencia de la cultura chavín en la forma de gobierno y la religión. La población Paracas estuvo dividida en 3 clases sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, quienes debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. En segundo lugar se ubicaban los militares. Ellos eran los encargados de la defensa y expansión del territorio. Por último, se ubicaba el pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Los campesinos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes por temor al castigo de los dioses si no obedecían. Esta cultura tiene 2 etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que se diferencian en la forma de enterrar a sus muertos. Paracas Cavernas. En esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tumbas que tenían la forma de una enorme botella. Paracas Necrópolis. En este periodo, los fardos funerarios eran depositados en tumbas rectangulares semisubterráneas. Los Paracas tuvieron un gobierno teocrático, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios. Estos sacerdotes estaban apoyados por una casta militar. Como pueblo guerrero, muchos combatientes caían heridos en el campo de batalla. En tal sentido, los Paracas lograron especializarse en la técnica de trepanaciones craneanas. La trepanación craneana era una operación de cirugía que consistía en extraer el pedazo de hueso dañado y reemplazarlo por una plancha de metal. Para anestesiar al paciente, se le hacía beber chicha y masticar hoja de coca hasta que se quedaba dormido. Es allí cuando se procedía con la operación. Los materiales utilizados para las trepanaciones craneanas fueron cuchillos de obsidiana, bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas. Con fines estéticos y para diferenciar a la élite de la multitud, los Paracas practicaron la deformación craneana, que consistía en alargarse la cabeza utilizando tablillas y soguillas desde niños. Los fardos funerarios fueron grandes envolturas de mantos y telas que contenían en su interior el cadáver sentado de cuclillas junto a ofrendas. Los Paracas creían que al morir, las personas pasaban a otra vida. Para llegar a la otra vida, debían volver a la posición en que vinieron al mundo, es decir, en cuclillas o posición fetal. Por eso las momias Paracas han sido enterradas en esa posición. La máxima expresión del arte textil son los mantos Paracas. Los mantos Paracas fueron telas envoltorias con que se hacían los fardos funerarios. Eran confeccionados con hilos de algodón y lana, decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélagos y cabellos humanos. Fueron pintados con 180 tonalidades diferentes que se obtuvieron combinando los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. El clima seco del desierto ha hecho que los colores del teñido conserven su belleza y parezcan de reciente fabricación. Los Paracas practicaron la técnica de momificación, proceso que consistía en preservar el cadáver para evitar su putrefacción. La momificación tenía el siguiente procedimiento. Al cadáver primero se le extraían los intestinos, las vísceras, el corazón y la masa encefálica del cerebro. Luego, al cadáver se le realizaban incisiones en las extremidades superiores e inferiores para extraer los músculos. Seguidamente, se colocaban en los ojos tapones de algodón. A continuación, se introducía en el cadáver cal, ají molido, sal, flor de muña en polvo y otros ingredientes. Posteriormente colocaban al cadáver en posición de cuclillas y lo sometían a fuego lento con el objeto de disminuir su tamaño.
Por último, se colocaba el cadáver en una canasta de junco y se envolvía con diferentes mantos, formando así un fardo funerario. Sus dioses fueron el dios de los báculos, adoptado en la cultura chavín, dios oculado o también llamado dios Con. Fue la principal divinidad, considerado como el dios creador del mundo. Lo representaban volando, con máscara felínica, pies replegados, portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo. En otras imágenes aparece con la cabeza y ojos prominentes. Tecnología agrícola. Para hacer frente a un medio árido, los paracas utilizaron el sistema de chacras hundidas, que consistía en cavar profundas pozas hasta encontrar la humedad y sembrar. También construyeron canales de irrigación para llevar el agua de los ríos a los campos. En arquitectura, utilizaron la piedra, quincha y adobe. Entre sus construcciones destacan Tajahuana, Ocucaje y Topará. La cerámica fue polícroma, de forma globular, con 2 picos y un azapuente. Sus motivos fueron diversos. Destacan los felinos, peces, aves, serpientes, lo que refleja la influencia de la cultura chavín. Qué fantástico es conocer cómo estas culturas del periodo formativo comenzaron a desarrollarse, organizarse y lograr muchos avances, ¿no? Que hoy en día se han ido mejorando, perfeccionando y que han ayudado en ese momento a poder crecer y mejorar sus civilizaciones. A continuación, te voy a dejar la práctica adjunta para que la desarrolles. Gracias.